Bueno, pues continuando con el tema de introducción a la oncología, vamos a ver los métodos de evaluación de la respuesta por medio del RECIST y un poquito de las escalas funcionales que nos mide el ECOG y el Karnofsky. Entonces, empezando con los métodos de evaluación, esto se hace referencia a imágenes biomédicas con las cuales podemos diagnosticar, estadificar y controlar, así como valorar la efectividad de los procedimientos terapéuticos que demos a pacientes oncológicos. Para marcar la pauta, sobre todo para decisiones en el tratamiento. Hay algo de controversia con respecto a ciertos tumores que vamos a ver específicamente, en donde el comportamiento biológico va a tener mayor relevancia que el crecimiento, o incluso algunos tumores que son de crecimiento no tan uniforme, en donde se debería de tomar en cuenta el volumen. Sin embargo, para la mayoría de los tumores sólidos, esto que vamos a ver, pues es lo más utilizado para valorar la respuesta. Bueno, pues son los criterios de valoración de la respuesta en tumores sólidos. Esta es la guía que está en internet y es donde básicamente me basé para este tema. Los criterios han ido variando a lo largo de las últimas décadas. Los primeros fueron creados en la OMS alrededor de 1979. Estos mostraban, bueno, fue la primera vez que se hizo el intento de mostrar una herramienta con parámetros estandarizados que registraban la respuesta al tratamiento, además de la recurrencia y el intervalo libre de enfermedad. Este se basaba en una medida bidimensional, tomaba en cuenta ancho y largo, y no establecía ni un tamaño mínimo de las lesiones, ni el número de lesiones que se debían seleccionar para dar ese seguimiento. A partir de eso, en el año 2000, y en base a estos criterios, se elaboraron los primeros criterios RECIST. En este ya se determinaba lo que eran las lesiones medibles y no medibles, y las lesiones diana y no diana, además de que se modificaron un poco los criterios de respuesta al tratamiento. Aquí se mantiene la imagen como una herramienta primordial para esta evaluación, pero aquí ya va a ser unidimensional, como es actualmente. Sí, bueno, esta sería la tabla de las evaluaciones pasadas, donde vemos que no estaba tan bien estandarizado como ahora en cuanto al tamaño y al tipo de las lesiones. Ya en los criterios del RECIST 1.1, que surge en el 2009 como una revisión a los anteriores también, aquí para empezar nos dice que vamos ahorita específicamente cómo se define el estudio basal, a partir del cual vamos a nosotros a dar seguimiento y a evaluar la respuesta. Nos dice que se debe realizar mediante imagen de tomografía o resonancia magnética, y de preferencia siempre en un corte axial, y en algunos casos se puede incluir la valoración por una tomografía de emisión de positrones, y esto debe de ser reevaluado cada 6 u 8 semanas. Se dio a partir de un estudio prospectivo muy grande que se hizo en 12 años, de 1993 al 2005, y aquí se evaluaron más de 6.500 pacientes y alrededor de 18.000 lesiones diana, entonces algo que está bastante validado. Y pues son ahorita los actuales. Aquí ya se define lo que es la respuesta recidiva, intervalo libre de enfermedad, y ha servido para establecer también límites en cuanto a la capacidad de los tratamientos. Las modificaciones más importantes que tiene aquí es que ya nos definen un tamaño mínimo para definir una lesión medible, que sería una lesión mínimo de 10 milímetros, y que debe de ser medida en su diámetro mayor. Además, ya toma en cuenta las adenopatías, las cuales vamos a ver ahorita que van a ser aquellas mayores a 15 milímetros, y en estas tomaron en cuenta su eje más corto. Además, ya nos limita el número de lesiones que debemos de seguir a 5 y no más de 2 por órgano. Y nos dice unos criterios específicos en cuanto a las lesiones, a la aparición de nuevas lesiones o algunas lesiones no medibles. Como definición de una lesión medible, van a ser aquellas que, como mencionábamos, que van a medir más de 10 milímetros en su diámetro mayor, y las adenopatías que midan más de 15. Generalmente, como mencionábamos, van a ser cortes,
Van a ser en un plano axial de la imagen, y salvo algunos, puede haber algunos tumores en específico, como las paraespinales, en donde se tenga que hacer reconstrucción ósea, pero para el grueso de los tumores que podemos ver, pues el plano axial va a ser el más indicado. El espesor del corte de especificación tiene que ser de 5 milímetros para poder dar seguimiento a la imagen. Y el hecho de que las adenopatías se tome el eje corto es porque en los estudios se ha visto que se correlacionan más con el pronóstico de invasión y de metástasis. Lesiones medibles, como por ejemplo aquí vamos a tener en la imagen A tenemos una neoplasia pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. Esta mide 55 milímetros en el eje mayor, por lo tanto pues va a cumplir con los requisitos para hacer una lesión medible. En la imagen B tenemos una adenopatía paratraqueal izquierda, que también mide más de 15 milímetros en su eje corto. Y en la imagen C, aquí va a ser algo que va a ser muy característica de las lesiones óseas. Cuando sean blásticas o mixtas, que involucren tejidos blandos y cumplan con el requisito de ser de más de 10 milímetros, también se van a considerar medibles. Cuando esas lesiones blásticas no tengan un componente de tejidos blandos, se van a considerar como no medibles, como vamos a ver ahorita. Y bueno, estas son otras imágenes. Pues aquí tenemos una lesión pulmonar que francamente cumple con los requisitos. Es una tumoración que mide 84 milímetros. Y aquí otra adenopatía que mide 20 milímetros. También para traqueal. Las lesiones no medibles, estas pues van a ser las que no cumplan con las características de las dimensiones que antes mencionábamos, y además van a considerar las metástasis óseas blásticas, como mencionábamos ahorita, que no tengan un componente de tejido blando, además de lesiones quísticas, cualquier tipo de serositis, como puede ser un derrame pleural, ascitis, incluso pericarditis, lesiones inflamatorias, por ejemplo, a nivel de mama, áreas con linfangitis o zonas irradiadas. Aquí en los ejemplos, pues tenemos una metástasis pulmonar, pues que no va a cumplir las dimensiones. Aquí tenemos una tumoración blástica en la columna, y vemos que no tiene componente de partes blandas, entonces aunque cumpliera las medidas, pues tampoco sería medible. Y en la imagen C, pues un derrame pleural. Y aquí nuevamente otro derrame pleural y otra tumoración blástica. En cuanto a las lesiones diana, estas van a ser las lesiones que nosotros vamos a elegir para el seguimiento de la carga tumoral global del paciente, es decir, la suma de las lesiones que nosotros consideremos que van a ser las más representativas del cáncer y son a las que les vamos a dar seguimiento. Estas, como mencionábamos, pueden ser hasta 5 y que no se excedan más de 2 por órgano. Para que considerarlas representativas se van a tomar en cuenta varias condiciones, como que sean de mayor tamaño, que estén bien definidas, de preferencia que sean aisladas. Y ahí nos hacen la recomendación de evitar aquellas que sean en órganos que se consideren movibles, como pueden ser tumoraciones gastrointestinales o en los ovarios. Si cuando identifiquemos varias lesiones diana, lo que se hace es se tiene que hacer una sumatoria de los ejes más largos y se establece lo que es la carga tumoral global. Y, por ejemplo, aquí tendríamos sería un hepatocarcinoma, y vemos ahí una lesión muy grande, la que está redondeada en azul, pero vemos que no tiene los bordes bien definidos. Entonces, por ejemplo, en estos casos se optaría por tomar otras 2 lesiones, porque son 2 por órgano, que también son muy representativas, que se encuentran aisladas y que se encuentran mejor definidas, y en base a esas serían pues las elegidas para nosotros dar nuestro seguimiento. Si durante el tratamiento la lesión cambiara sus dimensiones de tal modo que el margen, que el diámetro se modificara, se debe de seguir tomando el diámetro máximo, ¿verdad? A pesar de que haya cambiado la orientación. Igualmente, si la lesión se divide, se debe de sumar, o bien si la lesión confluye, pues se debe tomar el diámetro más largo en total después de la fusión. Esto es lo que mencionaba, pues, en cuanto al cambio de orientación del eje más largo.
siempre se va a tomar, ¿no? A pesar de que inicialmente haya sido horizontal y después haya hecho oblicuo, siempre se va a tomar el diámetro mayor. Y aquí lo que mencionábamos de cuando una lesión se separa, pues se hace una sumatoria de los dos diámetros. En cuanto a las lesiones no diana, pues estas van a ser el resto de las lesiones que no cumplan con las características establecidas, ya sea porque son no medibles o bien porque no tienen la suficiente definición como para nosotros poderle dar un seguimiento. Sin embargo, estas lesiones también se deben de reportar en el reporte inicial y a medida que sigamos valorando la respuesta, hacer al menos una diferenciación cualitativa en cuanto a cambios de características, desaparición o aparición de nuevas lesiones que no sean diana, porque eso en determinado momento pues también nos puede hablar de cierto grado de respuesta, aunque pues no va a ser con tanta sensibilidad como una lesión que sí es medible. En cuanto a las especificaciones de la evaluación del estudio basal, pues, como mencionamos, va a ser necesario para evaluar objetivamente la respuesta al tratamiento oncológico. Aquí se debe realizar al menos 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia y se deben de valorar todas las lesiones que sean representativos en los órganos afectados. Y ya en base a esto, el seguimiento, como mencionamos ahorita, que se da cada 6 u 8 semanas, se prefiere que coincida con el fin de un ciclo de tratamiento y pues ya se tomarían en cuenta las lesiones que seleccionamos como diana y aparte lo que mencionábamos se pueden apreciar también las características de las lesiones no diana o de las no medibles. Respuesta completa sería cuando tengamos una total desaparición del tumor. Una respuesta parcial sería cuando esta lesión tumoral disminuyó al menos 30% en la suma del diámetro de las lesiones diana. Y en una progresión de la enfermedad, aquí sería cuando veamos que aumenta las dimensiones del tumor al menos 20%, o como me sale que en menos de un minuto se va a terminar la sesión, no sé si quiera empezar ahorita que se acabe. Ok. Sí, síguele. Okay. Ok, o bien un 20% que crezca o más de 5 milímetros de los valores absolutos que tengamos en nuestra lesión diana. También que haya una aparición de lesiones nuevas, también nos va a dar el criterio para definirlo como una progresión de la enfermedad. Y una enfermedad estable va a ser aquella que no cumpla con las características de las demás definiciones, es decir, que se mantenga igual, que crezca menos del 20% o que no reduzca en más de un 30%. Aquí estaría esquematizado. El primero sería nuestro estudio basal, una respuesta parcial donde disminuye el 30%, una enfermedad estable donde no tuvo variación mayor al 30%, y bueno, aquí está. O sea, sería progresión de la enfermedad, pero tendría que ser mayor a 3 centímetros. Otros criterios de respuesta referentes a las lesiones no diana, para respuesta completa lo podemos considerar cuando hay una desaparición total de las lesiones no diana, y aquí nos tendríamos que apoyar en los marcadores tumorales del tipo específico de cáncer. Y en cuanto a lesiones no diana, para considerar una progresión de la enfermedad, habría que haber un aumento evidente de las lesiones no diana, un aumento discreto pues, de estas lesiones no siempre va a justificar el que se cambie a otro tratamiento o se sea más agresivo en el tratamiento que se esté dando. Si vemos que la lesión diana se mantiene como enfermedad estable o que va en vías de mostrar alguna respuesta. Este sería un ejemplo de una respuesta parcial. Vemos una disminución de una lesión pulmonar de más del 30% en este
Ok, hasta aquí, doctores, ¿tienen alguna duda de lo que han visto? Si les pongo un ejercicio, ¿lo pueden hacer? Ok. Sí, Doc, yo sí tengo una duda. ¿Y qué pasó, Espinosa? En cuanto a la evaluación de que establece RECIST, ¿no? Si es progresión, enfermedad estable, se hacen las siguientes, supongamos que el paciente es su tercer estudio de imagen, ¿se compara con el previo inmediato o con el primero? Ok, entonces, imagínense que un paciente lleva 10 tomografías. Entonces dicen, ¿con cuál comparamos? Lo que hacemos idealmente es comparar siempre con la inicial y con la mejor respuesta. Entonces, siempre es inicial y mejor respuesta. Entonces, si durante el transcurso de esas 10 tomografías la enfermedad disminuyó, esa también cuenta, porque imagínense, si un tumor mide 5 centímetros, le damos tratamiento y luego baja a 2 centímetros. Entonces dices, ok, bajó un 60%, es respuesta parcial. Pero luego sube a 4 centímetros. Entonces, con respecto a la inicial, sigue teniendo respuesta, porque de inicio medía 5 centímetros el tumor y ahora mide 4. Entonces tú dirías, ok, es que sigue respondiendo. Pero con respecto a la mejor respuesta, o sea, ya era un tumor que medía 2 centímetros y ahora aumentó el doble. Ahora mide 4. Entonces eso es progresión. Por eso es que se hacen dos comparaciones, inicial y mejor respuesta. Okay, entonces esto obviamente lo práctico para ustedes no va a ser tanto en sí la evaluación como tal, sino que lo que me interesa de esto es que aprendan a identificar cuáles son las lesiones más importantes para nosotros, las lesiones diana. Y al momento de reportar una tomografía, que ustedes sepan cómo van a medir una lesión, cómo van a medir los ganglios, qué diámetro van a reportar y también, por ejemplo, las lesiones óseas, si las van a considerar o no. Porque, por ejemplo, no sé si Blanco Blanco viendo por acá, lo vas a mencionar en un rato de qué pasa con el derrame pleural, qué pasa con el engrosamiento pleural, la carcinomatosis peritoneal. O sea, que cómo los consideramos, pues. Ok, te dejo la palabra, Blanco. Ok. Bueno, aquí continuando en donde nos quedamos, veíamos un ejemplo de una respuesta parcial. Veíamos una lesión pulmonar, de una metástasis de una paciente con cáncer de cuello uterino. La lesión inicial era de 15.4 centímetros y se redució después de tratamiento a 8.3 centímetros con una disminución del 37%. Entonces, esta sería una respuesta parcial. Aquí vemos un ejemplo de una progresión de la enfermedad. Vemos un aumento evidente de la lesión diana, que es, en este caso sería el 34%. La lesión inicialmente medía 78 centímetros y se incrementó a 93 centímetros. ¿No? Este era un paciente con un adenocarcinoma de pulmón. Aquí sería un paciente con una enfermedad estable. También son metástasis pulmonares. Este es en un paciente de cáncer de colon y es un control a 6 semanas después del inicio del tratamiento. Pues vemos que no hay empezó la dimensión en su eje mayor era de 14 centímetros y solo se redujo a 12, lo cual no alcanza a cumplir con el parámetro del 30%, por lo tanto, ahí se consideraría una enfermedad estable. También como criterios de respuesta se toman en cuenta hallazgos de una nueva lesión. Esta debe ser inequívoca, que no sea atribuible a una diferencia en la técnica de imagen o que se haya cambiado el tipo de la prueba o algún hallazgo que sea diferente a un tumor, pues no, debe tenerse precaución. Sobre todo si el paciente, si al no tomarlo en cuenta ya tuviéramos al paciente en respuesta completa o en respuesta parcial. En caso de duda hay que evaluar bien esa lesión en los estudios posteriores y si llegamos a tener el hallazgo de una nueva lesión en una región anatómica que no había sido valorada anteriormente, esta sí automáticamente se considera una nueva lesión y nos indicaría progresión de la enfermedad.
Entonces, en cuanto a las lesiones de Diana, pues así sería, ¿no? Con las dimensiones. Pero en cuanto a la evaluación de la respuesta global, que a lo mejor es a lo que se refería un poquito el doctor, aquí hay que tomar en cuenta los cambios en las lesiones de Diana y también en las lesiones no Diana, que era lo que veíamos ahorita de la serositis, como el derrame pleural, la ascitis, el derrame pericárdico o la presencia de carcinomatosis, donde si se desarrolla en el contexto del periodo de tratamiento del paciente, pues sería un hallazgo también inequívoco de progresión de la enfermedad. Esto se tiene que estar evaluando hasta que finalice el tratamiento, ¿no? Hay otros criterios de respuesta que no entran en el RECIST clásico, y estos se han venido desarrollando a partir de que en los nuevos tratamientos oncológicos diferentes a las terapias citotóxicas clásicas van a producir otro tipo de respuesta en los cuales a lo mejor no es tan evidente la disminución de las dimensiones de la lesión que evalúa el RECIST, sino que vamos a ver disminución en la vascularización de la lesión, imágenes de cavitación central, cambios quísticos o hemorragia central. Estas son algunas particularidades. Por ejemplo, están los criterios de Choi. Estos se diseñaron para evaluar la respuesta del imatinib, que, bueno, a lo mejor se acuerdan de él, lo vimos en leucemia mieloide, pero también lo podemos usar en algunos tipos de tumores, como los del estroma gastrointestinal. Y aquí lo que se mide, más que la dimensión, sí se toma en cuenta también la dimensión del tamaño, pero se toma más en cuenta los cambios en la densidad que se van a dar en la lesión por degeneración mixoide, también por la presencia de hemorragia o necrosis, que van a ser efectos pues de que se inicie pues este tratamiento. También se evalúan mediante una tomografía, un ATAC, y como les mencionaba, sí se incluye el tamaño tumoral en la respuesta, pero en vez del 30% tomamos en cuenta un 10% y nos vamos a basar más en el estado basal y posterior de las unidades Hounsfield. Si hay por ejemplo, para respuesta completa, pues sería que desapareciera. Una respuesta parcial, cuando tengamos un descenso de más de 15 unidades. Una progresión de la enfermedad, pues al encontrar también aumento en las dimensiones o aumento en la densidad de las lesiones, y una enfermedad estable, pues cuando no cumpliera con los criterios, ¿no? Este sería un ejemplo. Esta es una metástasis hepática de un tumor del estroma gastrointestinal. Vemos que inicia en el estudio basal, tenía 61 unidades, posterior a los primeros ciclos de tratamiento disminuyó a 20, por lo que ahí tendríamos una respuesta parcial, y posteriormente al inicio del tratamiento, pues técnicamente ha desaparecido la lesión, por lo que se consideraría una respuesta completa. También específicamente en el hepatocarcinoma, que también se debe al uso de fármacos nuevos como el sorafenib, que se puede usar también en cáncer renal o de tiroides, o bien a terapias locorregionales como ablaciones. Aquí se evalúan otros factores de respuesta que van a ser la ausencia o presencia o disminución de los realces en estudios dinámicos tomográficos, es decir, que realcen o no al contraste, ¿no? Y de aquí parten dos criterios. Uno son los RECIST modificados, en donde la respuesta completa sería que viéramos una ausencia de realce arterial en las lesiones que habíamos seleccionado como diana, una respuesta parcial cuando hay una disminución de ese realce del 30%, una progresión de la enfermedad cuando ese realce aumente el 20%, y una enfermedad estable cuando no se cumplan estos criterios. O bien, mediante los criterios RECIST, esta se va a basar en la presencia de necrosis en la lesión diana. Una respuesta completa se va a definir cuando hay una reducción en el tamaño de la necrosis total del 100%, una respuesta parcial cuando el tamaño de la necrosis tenga una reducción del 50 al 99%, progresión de la enfermedad si esta necrosis aumenta un 25%, o vemos aparición de nuevas lesiones, o que haya una invasión vascular, o que sea una diseminación extrahepática, o enfermedad estable cuando no se cumplen estos criterios. Los criterios PERSIST, estos son específicamente para cuando se hace el seguimiento de una lesión diana por un estudio de tomografía por emisión de positrones, y aquí lo que se mide es el metabolismo,
Se ha estandarizado también en unidades SUL, que es la captación normalizada en la grasa magra y es contra lo que se compara a los tumores. Una disminución en al menos 30% de esta variable nos hablaría de una respuesta parcial, y un aumento de más del 30% nos estaría hablando de una progresión de la enfermedad. Y existen otros criterios más específicos, como los criterios de Shason y más. El de Shason se usa pues más bien en hematología para el tratamiento de linfomas. Los linfomas tienen la particularidad de que no siempre regresan al tamaño normal por la presencia de la fibrosis y restos necróticos. Entonces aquí evaluar nada más las dimensiones va a infravalorar la respuesta, y también se basan en el metabolismo del tejido mediante PET. Esta analiza el tamaño y la actividad, se relaciona con las terapias angiogénicas dirigidas al tratamiento de tumores renales metastásicos, y también se hacen con estudio de tomografía dinámica. Se va a medir también la neovascularización. Pues eso es todo en cuanto a RECIST. No sé si haya preguntas para continuar con lo de las escalas de estado funcional. Entonces, nada más que sepan, doctores, que existen los demás. Nos vamos a enfocar en el RECIST clásico, el tamaño de las lesiones medibles, y obviamente es para que ustedes sepan el lenguaje, igual que Karnofsky y Koch, que cuando escuchen una nota o nos escuchen hablar a nosotros y digamos que un paciente tuvo respuesta completa, respuesta parcial, que progresó, ustedes obviamente ya se puedan situar en magnitud o en imagen o en aspecto cuantitativo a qué nos estamos refiriendo. Ok, muy bien, Blanco. Ok, bueno, continuando con los estados funcionales, estos se van a utilizar como un complemento a la información médica y nos va a servir para caracterizar el impacto de una enfermedad en cuanto al nivel de independencia de un paciente. Clásicamente, pues se desarrollaron para la evaluación del paciente oncológico, aunque han sido traspolados a otro tipo de patologías incapacitantes también, y pues con buenos resultados, pero pues aquí nos vamos a basar en lo de oncología. Para esto se toma en cuenta lo que es el estado funcional, el cual lo vamos a definir como el nivel de actividad que es capaz de realizar un paciente y su capacidad para el autocuidado. Esto nos da mucha información sobre el pronóstico de sobrevida. Estas escalas pues se usan, son factores independientes de mortalidad, y también nos va a ayudar a tomar decisiones sobre uso y riesgos de terapias en pacientes que pues a veces por un estado funcional muy deteriorado pues ya no van a ser candidatos a cierto tipo de tratamientos. Y también nos va a ayudar a definir el nivel de asistencia que ese paciente necesita, sobre todo pues para ver si puede estar con un manejo ambulatorio, si puede estar hospitalizado en unidades de cuidados paliativos o si va a requerir un cuidador. Como mencionábamos, sí se ha determinado que el estado funcional es un marcador de pronóstico. Sin embargo, esto va a ser válido sobre todo para cánceres ya avanzados. No hay que perder de vista que en cánceres iniciales, tanto la clasificación del tipo como la extensión y el compromiso tumoral van a ser los factores más relevantes, ya que estos determinan con mayor precisión el riesgo de invasión local o de metástasis. Sin embargo, pues sí, también hay que tomar en cuenta el estado funcional en cualquier estadio que se nos presente el paciente con una neoplasia nueva y viene en el seguimiento de neoplasias ya diagnosticadas. También está asociado a riesgo de complicaciones asociadas con las quimioterapias, y pues las más utilizadas van a ser la Karnofsky y la Koch, y también se menciona la escala paliativa de funcionalidad, que es una modificación de la escala Karnofsky. En cuanto a la escala Karnofsky, esta fue la primera escala desarrollada, y los ítems que nos mide es el nivel de actividad, la capacidad del trabajo, el nivel de cuidados requeridos, la gravedad y progresión de la enfermedad y la necesidad de hospitalización. Perdón. Esta va del 0 al 100, bueno, del 100 al 0, y cuando es 100 es que el paciente tiene una salud normal, cuando es 0 pues sería un paciente muerto. Desciende en valores de 10 en 10, dependiendo de los grados de limitación. El primer ítem es si es capaz de realizar la actividad normal y de trabajar sin la atención a cuidados especiales. Eso sería cuando todo esto es normal, pues sería el 100%. Ya cuando el paciente realiza su actividad normal, pero ya hay presencia de signos y
síntomas como molestias menores que se asocian a la enfermedad, ya sería un 90%. Cuando la actividad continúa siendo normal, pero ya merita un esfuerzo y son más visibles los síntomas, pues ya se consideraría en 80%. Ya cuando no hay una capacidad completa para realizar el trabajo o para desempeñarse en su casa y satisfacer las necesidades personales, ya sería del 70 al 50, el 70 cuando todavía cuida de sí mismo y el 50 cuando la asistencia que va a necesitar el paciente pues ya es constante. Y definitivamente ya cuando es incapaz de cuidarse de sí mismo y va a requerir no va a bastar pues de un cuidador en casa, sino que vaya a requerir de cuidados institucionales en un hospital, pues ya iría del 40 hasta el 0, que sería un paciente pues ya con alguna condición para hospitalizar. Esta escala se desarrolló en los años 40, esto es a partir de un estudio donde a los pacientes con cáncer pulmonar se les dio mostaza nitrogenada como tratamiento y ahí se evaluaron las diferencias que había se valoró de manera objetiva y subjetiva la diferencia entre la dimensión de la funcionalidad. Y aunque ha sido el más estudiado, pues ya no se usa tanto, es el que pues ya se ha sustituido por el ECOG, sobre todo porque el ECOG pues es el que se usa sobre todo para los estudios clínicos de los nuevos agentes, casi todos en sus criterios de exclusión, cuando tengan un ECOG alto ya no van a ser candidatos, pero la Karnofsky sigue siendo la más sensible para la asociación con mortalidad o morbilidad o complicaciones. La escala ECOG fue desarrollada en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Cáncer. Aquí pues también lo que nos dio es la funcionalidad como parámetro para evaluar el efecto de las quimioterapias. Tiene 6 niveles de funcionalidad, desde el funcionamiento normal, que aquí sería al revés, a menor ECOG es que el paciente es más funcional, un ECOG de 0 y a mayor ECOG es que el paciente va perdiendo funcionalidad, hasta un ECOG de 5 que sería la muerte. Básicamente son 2 elementos que se van a categorizar, que es la capacidad de ambular y la necesidad de cuidados, y también pues nos va a servir para las decisiones terapéuticas. Al manejar nada más 6 niveles de graduación, pues es más sencilla de utilizar y pues por lo tanto, pues sí es más usada ahorita que la anterior. Aquí vemos, ¿no? El 0 sería un paciente completamente activo que es capaz de realizar todas las actividades previas a la enfermedad sin ninguna restricción. Un ECOG 1 cuando ya hay una restricción de la actividad física externa, es decir, por ejemplo, un paciente que es capaz de caminar y realizar trabajos leves, como trabajo de oficina. El 2, un paciente que es capaz de caminar y que mantiene el autocuidado, pero que ya le cuesta realizar cualquier otro tipo de trabajo, o bien que deambule más del 50% de las horas en las que está despierto, se sigue considerando un ECOG 2. Ya un ECOG 3 es cuando el paciente ya tiene limitación en el autocuidado, se mantiene postrado más del 50% de las horas que permanece despierto. Y el ECOG 4 sería un paciente completamente incapacitado que no puede realizar ninguna atención de autocuidado y está totalmente confinado a cama o silla, y pues el ECOG 5 que sería un paciente muerto. Otra escala que se menciona es la escala paliativa de funcionalidad. Esta se realizó en Canadá en 1996, es muy parecida a la de Karnofsky, pero al considerar a un paciente ya como en cuidados paliativos, ya no interfiere tanto en la cuestión de la necesidad de hospitalización del paciente. También va del 0 al 100 y nos habla sobre todo de igual de movilidad y actividad y evidencia de la enfermedad, la capacidad para el cuidado, la ingesta y el nivel de conciencia. Y esta se usa, pues, como les mencionaba, para pacientes que ya no son candidatos a ingresar a atención hospitalaria. Estas escalas se han estudiado, pues tienen muchas décadas y se han estudiado de manera interobservador y se ha visto que cualquier personal médico puede ser capaz de dar un puntaje a los pacientes, y la reproducibilidad ante otro personal sanitario pues es muy parecida. Y esta sería nada más una corrección entre las escalas, más o menos lo que veíamos, pues un Karnofsky de 100 va a corresponder con un ECOG de 0, un Karnofsky de 60 a 50 ya estaría
con un ECOG de 2 o 3, que sería un paciente pues ya con una limitación franca, y pues un Karnofsky ya de 10 o menos sería equivalente con un ECOG de 5. Y pues sería todo. Ok, doctores, entonces por cuestiones prácticas vamos a quedarnos con ECOG, pero ya para nosotros los oncólogos sí es importante aprendernos la equivalencia. Nada más que ustedes sepan que existe Karnofsky, que puede haber una equivalencia y lo pueden convertir en ECOG, pero en realidad para la práctica y para sus notas y esos, todo paciente oncológico siempre pónganle su ECOG. Y acuérdense que para nosotros es tan importante que, por ejemplo, un paciente ECOG 3, ECOG 4, es muy probable que no vaya a recibir tratamiento oncológico. Entonces, desde ahí ya tienen ustedes el tip de decir, ¿sabes qué? El paciente está en ECOG 4, lo más probable es que no le van a dar tratamiento, y hay veces que no hay que gastar tantos recursos o no priorizar tanto. No quiere decir que sean pacientes menos importantes, pero obviamente la priorización en esos pacientes es más enfocada a la paliación, a mejorar los síntomas, que a llegar a un diagnóstico o tener todos los estudios. Okay, entonces para nosotros sí tiene mucho que ver, porque también hacemos diferencia si el ECOG está deteriorado por la enfermedad o si el ECOG está deteriorado por algo que ya es del paciente. Por ejemplo, un paciente con secuelas de EBC que le da un cáncer de colon. Entonces, obviamente, ese paciente tiene un ECOG 3, 4, pero por las secuelas de EBC. Le trate o no le trate el colon, su ECOG no va a cambiar. Pero, por ejemplo, un paciente con cáncer pulmonar que su ECOG está deteriorado porque tiene disnea, porque tiene síndrome de vena cava, y si yo le doy tratamiento, puede que su ECOG mejore si mejoran los síntomas. Entonces, oncológicamente, nos esforzamos un poco más en aquel paciente que su ECOG está deteriorado por la enfermedad y que todavía está en condiciones de poder mejorar. Obviamente esa línea es un poco subjetiva, porque hay pacientes que ya están tan deteriorados que no van a tolerar el tratamiento. Y es donde entra ya el criterio oncológico, pero ustedes también, esto no es para que todo paciente ECOG 4 ya lo van a descartar de tratamiento, ECOG 3 ya van a decir automáticamente que no es candidato. Por eso los siguientes temas nos van a ayudar a situarnos en hacer diferencia entre un cáncer de testículo que tiene buen pronóstico y buena respuesta al tratamiento, aunque sea metastásico, y un cáncer de esófago que, aunque sea no metastásico, tiene un mal pronóstico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, doctores? Ya les quitamos tiempo de más. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Disculpa por llegar tarde. Acá nos Buenas vemos. noches. Gracias, doctor. Mañana. Buenas noches.